¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Ustedes saben que el Servicio de Impuestos Internos ya tiene el listado de las personas que han tenido más de 50 transferencias en un mes. ¿Quiénes serán fiscalizados? Los bancos ya enviaron los datos. ¿Qué pasará con los tesoreros de curso o quienes organizan rifas, por ejemplo? Si el Servicio de Impuestos Internos ya tiene este reporte de las personas que recibieron más de 50 transferencias en un mes o más de 100, ojo, más de 100 en el primer semestre del año, ¿qué pasará ahora? Vamos a conversar con Matías Pascuali. Él es director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien por acá. Oye, un poco como, no sé si temblando o no, porque a mí no me toca mucho el tema, pero yo creo que deben haber varios que están temblando, que no pensaron, o que pensaron mal, o que lo hicieron a media, o no sé, que estaban esperando que fuera un anuncio más y que no llegara a ningún puerto. Cuéntame, a ver, ¿qué está pasando con esto? Porque ya son 14 los bancos y otras instituciones financieras que reportaron al Servicio de Impuestos Internos los titulares de las cuentas que registraron ese número de abonos entre enero y junio del 2025 y se han encontrado con varias sorpresas. Cuéntanos un poquito de qué se trata el tema. A ver, mira, esto es una norma que ya había sido anunciada hace bastante tiempo, y es una norma que está dentro del concepto de la fiscalización de la informalidad. En materia tributaria la informalidad es bastante complicada porque en el fondo, eh, para un sistema de fiscalización tributaria que sea exitoso, uno de los grandes elementos necesarios es el conocimiento, la información. Eh, y la informalidad atenta con eso. La informalidad lo que hace es que personas reciban rentas y el Servicio de Impuestos Internos no tiene cómo acceder al conocimiento de esas rentas, no sabe qué pasa con esas rentas, no saben que existen. Entonces, se han tomado bastantes medidas para intentar frenar la informalidad o bajar la informalidad. Y una de estas medidas fue esta obligación que se le entrega a los bancos de informar a aquellas personas que reciben más de 50 transferencias a sus cuentas o más de 100 transferencias en un semestre, para efectos de... ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que la ley presume que estas personas están realizando actividades respecto de las cuales no existe información o no se ha informado el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el problema de esto es que es una norma que yo creo que puede generar mayor informalidad. De hecho, hemos empezado a escuchar historias de pequeños comerciantes que ya no están aceptando transferencia y que están pidiendo, por ejemplo, que se les pague en efectivo. No sé si a alguno le ha pasado que ha ido a la feria y en la feria antiguamente uno hacía transferencia y ahora la persona dice, no, por favor, págueme en efectivo. Eh, Esto está enfocado básicamente, no sé, personas que tenían pequeños negocios en Instagram y que no estaban formalizados, que no habían hecho ni sus actividades. Eh, y la idea de esta norma es eso, es tener conocimiento de estas personas y presumir que si es que uno tiene más de 50 transferencias en un mes es porque está realizando un negocio. Ahora, esto es un proceso de fiscalización, es un proceso de obtención de información, pero no es una aplicación de una sanción inmediata. Por lo tanto, yo creo que esto debiera dar pie a que personas que estén nombradas en esta situación sean citadas al servicio y que ellos puedan explicar de dónde vienen estas transacciones. Entonces, por lo tanto, lo que conversamos de, no sé, pues el tesorero del curso que recibe podrá ir al Servicio de Impuestos Internos y acreditar que estas transferencias no tienen una finalidad comercial. Pero eso puede ser incómodo, porque va a obligar a la gente a ir al Servicio de Impuestos Internos, cosa que en general a la gente no le gusta mucho. Es algo bastante desagradable tener que ir a reparticiones públicas a dar explicaciones de cosas que en verdad no son ilegales ni son oscuras tampoco. Entonces yo creo que ahí hay un problema.
Claro que sí, sobre todo que ahora han aparecido incluso influencers, no específicamente en este tema, ¿no? Pero han aparecido influencers que digan, si no tiene plata para pagar, no pague, no le va a pasar nada, porque nunca pasa nada, porque, etcétera, ¿no? Ha habido una serie de personajes que están Sí, eso es otro apareciendo. tema, pero sí. Sí, es otro tema, pero bueno, es como un poco lo mismo que podría tener la respuesta ahora la persona. Es decir, ay, ¿cuándo me van a fiscalizar a mí si yo lo único que hago es vender cremitas para la cara y las vendo por Instagram a mis amistades y ha ido creciendo esto? Y bueno, es unas luquitas que yo me gano. Esa es la explicación, ¿no es cierto? Exacto. Pero, ¿qué hay detrás? Porque eso es importante saber. ¿Qué hay detrás de salir de esta informalidad para el resto de los seres humanos, digamos, para el país, para el Estado, para nosotros mismos? El día de mañana esa persona que no hizo ninguna contribución, yo le voy a tener que estar pagando de alguna manera, a lo mejor su accidente o alguna enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Es así? Claro, y no solo eso, la informalidad también es un atentado contra el principio de igualdad y un problema de competencia también. Porque imagínense personas, dos personas que hacen lo mismo y una persona está formalizada, tiene inicio de actividades, tiene cumple todas sus obligaciones y otra persona que no lo hace. Eh, la persona que no está formalizada básicamente tiene menores obligaciones. El hecho de formalizarse trae obligaciones de presentar declaraciones mensuales, de cumplir con patentes comerciales, municipales, y la persona que no está formalizada básicamente no tiene ese peso. Y por otro lado, la persona que no está formalizada no está pagando impuestos, pero tampoco está protegida por este sistema de protección que existe de las pequeñas empresas. Entonces, es un poco una persona que está fuera del sistema. Y el estar fuera del sistema, si bien trae beneficios, finalmente trae más perjuicios que beneficios. Entonces, tampoco es recomendable que un pequeño empresario o un microempresario salga del sistema, porque dentro del sistema existen muchas protecciones para estas personas. Oye, vamos un poco al tema de lo que se encontró. Tengo entendido que Mm, son miles de personas, de contribuyentes sí, los que aparecieron, ¿no? Pero más grande de los miles son la cantidad de dinero que hay sí, involucrada, ¿no? Es sí. mucho, mucho dinero. ¿Qué pasa ahí? Porque esos son impuestos que se dejaron de recibir. Bueno, primero hay que determinar si en verdad son impuestos o no son impuestos. Primero hay que limpiar la paja del trigo, en el sentido de, eh, hay muchos casos en que estas personas no son comerciantes y reciben transferencias por distintas cosas. No sé, estoy organizando un asado de curso con 50 personas y cada uno de los compañeros de curso me hace una transferencia, claro, va a saltar igual. Y por lo tanto hay que separar la paja del trigo. Pero sí es más que preocupante, yo creo que confirma un poco las sospechas que siempre han habido de que la tasa de informalidad en Chile es muy alta. Eh, eh, los comerciantes fuera del sistema son muy altos. Y con esto nosotros agarramos, es una red que agarra de las 50 transferencias hacia arriba, pero si tienes 48 transferencias, no estás en el sistema. Entonces, yo creo que la tasa de informalidad es muy alta y eso es preocupante en muchos sentidos. Oye, sí, a mí me llamó la atención un dato que sale en el informe, y es que de esa cantidad de contribuyentes que aparecen, digamos, con estas 50 o 100 transferencias en el mes o en el 6 meses, hay un 72% que corresponde a personas, pero hay un 28% que corresponde a empresas. ¿Qué Mm. pasa ahí? Claro, lo que pasa es que yo creo que eso es menos preocupante, porque em, si son empresas, las empresas debieran estar formalizadas y debieran estar dentro del sistema. Por lo tanto, yo creo que lo más preocupante son las personas naturales que reciben las transferencias. Ya. Ahora, em, aquí hay otro tema que no se ha comentado y que no se ha hablado, que es el gran tema del secreto bancario. Eh, las personas tienen derecho a la intimidad y la intimidad es algo muy relevante, es un derecho muy importante. Y dentro de esa intimidad tiene muchas formas de manifestarse la intimidad. Y una de las manifestaciones de la intimidad es que yo tengo derecho a que mi conducta bancaria y mis ingresos no sean públicos. Y si yo quiero mantener mis ingresos sin que el resto de la gente lo sepa, tengo derecho a hacerlo. Claro. Entonces,
todas estas aperturas del secreto bancario tienen un elemento que es muy relevante, que nos permiten conocer conductas y nos permiten conocer violaciones a la ley. Pero es peligroso porque partimos con informar las 50 transacciones. También hay una norma que está permitiendo o que está obligando a los bancos a informar cuando las cuentas corrientes tengan saldos más allá de un monto también específico. Eh, y ahora se quiere, hay gente que está promoviendo la apertura total del secreto bancario respecto de ciertas personas que son funcionarios públicos o que tienen relación o que realizan trabajos que sean de interés público. Y ahí hay un elemento complicado porque todas estas normas, si bien pueden ser normas muy beneficiosas, hay que tener en cuenta que el derecho a la intimidad de las personas es muy relevante. Entonces, no es una combinación fácil la que se produce con estos temas. Claro que sí, ahora sí, era uno de las consultas que tenía para hacerte justamente el tema del secreto bancario, porque, a ver, no solamente los saldos de las cuentas corrientes, como dices tú, también las transacciones de mayor cantidad se tienen que informar. El banco tiene que informar si yo pagué, no Sí, sé, X cantidad de millones, que tengo entendido que son 5 millones hoy día, el tope. Si yo sí, hago una transferencia o pago más de 5 millones en algo, el banco tiene que informar. sí, Es un poco complejo ¿no? El sistema. sí. Pero por otro lado, también aquel narco que va y compra un algo por 40 millones, bueno, sería la forma de saber que se está gastando mal o bien la plata. El problema es quién dirime cuál es y cuál no, ¿no es cierto? Exacto, exacto. O sea, yo siempre he comentado que la apertura del secreto bancario en general puede ser muy beneficiosa siempre y cuando esta apertura sea regulada, sea autorizada por un tribunal. Las aperturas de secreto bancaria administrativas sin autorización de un tribunal son muy peligrosas en ese sentido. Eh, y además estas normas, este tipo de regulaciones, si bien buscan que se acabe la informalidad o perseguir la informalidad, pueden tener el efecto contrario. Pueden generar más informalidad. Porque muchas veces lo que hacen las personas para no caer dentro de la formalidad es profundizar su informalidad. Como les decía, ya no me pague en Claro. bancario, no me pague por transferencia, sino que pague en efectivo. Y eso los hace profundizar su informalidad. Es mucho más difícil perseguir o tratar de investigar o obtener información de pagos en dinero en efectivo que de transferencias bancarias. Entonces, yo creo que es un equilibrio muy complicado de lograr en este tipo de normas y regulaciones. Oye, tú dijiste algo en antes y no quiero dejarlo pasar. Dijiste que al que le habían hecho 50 transferencias, por ejemplo, en un mes, pero él tenía 49, no va a estar en el informe. No, Pero claro. sí, claro, pero si a mí, porque, a ver, ¿a quién siguen? ¿Al root del mío o el banco informa? ¿A qué voy? Porque yo puedo tener una cuenta en 5 bancos distintos y hacer que me hagan transferencias hasta 40 o 49 en los 5 bancos y con eso voy a tener 250 transferencias en el mes y no me van a poder fiscalizar. ¿Es así? Por eso les digo, eso es así y esa es una profundización de la informalidad. Claro. Es una profundización de la informalidad. Y ese es el gran problema de esto. Perfecto. Ahora también está como ahí en entredicho el tema que hay algunas fórmulas de pago que uno tiene Mm, actualmente y que no están obligadas a informar. ¿Qué se va a significar sí. eso? Que mucha gente a lo mejor se va a trasladar para allá. Sí, sí, eso es así. Por ejemplo, con la ley FinTech, que es la ley de finanzas tecnológicas, en un primer momento la ley había dejado ciertos mecanismos de pago, como por ejemplo las tarjetas de prepago, de débito de prepago, de crédito de prepago, pero ya hay una instancia para modificar la ley para incluirla. Entonces la idea es, claro, una vez que la ley se aprobó, se dieron cuenta que habían quedado ciertos mecanismos de pago fuera, pero la idea es empezar a incorporarlos para que no haya diferencia, porque en el fondo es lo mismo que una transferencia bancaria. Entonces no hay un motivo real
o de fondo para dejarlas afuera. Claro, tengo entendido que habían quedado afuera porque no estaban inscritas, digamos, no se les conocía como tarjetas, personas, Entidades bancarias. como entidades bancarias, como para... Claro, pero ahora hay un registro de fintech que por lo tanto podría servir para efectos de incorporarlas al sistema. Oye, vámonos un poquito, tú me puedes ayudar en un cierto análisis de por qué llegamos a esta informalidad y por qué ha ido creciendo esto en realidad. Yo supongo, la verdad que no lo sé, pero supongo que parte del el tiempo de la pandemia un poco, porque hasta allí teníamos una cierta informalidad que todos sabíamos, ¿no es cierto? El tipo que vende en la calle, el que vendía de repente Mm. la amistad, que le vendía, no sé, las típicas cremas, que te mandaban el catálogo y eso no pasaba más allá de eso. Pero hoy día abundan por todos lados, tiene Sí. lleno de personas que están vendiendo lo que sea, cosas que incluso se compran en el exterior y se están vendiendo acá al menudeo, digamos. Sí, yo creo que hay muchos elementos. Esto es multifactorial. Eh, Mucho tiene que ver la tecnología que permite ahora comprar cosas en el extranjero y venderlas, que es mucho más fácil. Antiguamente importar cosas era algo muy complicado, ahora es meterse al computador, pagar y recibir una semana después los productos. Tuvo que ver la pandemia, pero también yo creo que el principal elemento es el elemento de las tasas de desempleo. Yo creo que ha sido también un poco manipulado por ciertas autoridades en el sentido de que una persona que queda sin trabajo y empieza a trabajar informalmente para efectos de desempleo, de tasa de desempleo, no se considera como una persona desempleada. Ja. Y por lo tanto los números, para efectos de mostrar buenos números, en algún momento se promovió el hecho que la gente generara sus propios negocios y el hecho de generar sus propios negocios muchas veces tienden a la informalidad. Muchas veces se ha dicho que el informal es un desempleado que está buscando sobrevivir. Y yo creo que algo de razón en eso hay. Y yo creo que para mí ese es el elemento principal, pero que un poco se ha escapado de las manos, porque habría que analizar si es que las tasas de desempleo que se están informando son realmente lo que son, si es que limpiamos un poco el tema de la informalidad, porque yo creo que ahí nos podríamos llevar una sorpresa de que las tasas en verdad son bastante más altas. Porque que una persona compre productos y los venda por Instagram, yo no creo que los transforme en una persona que no está desempleada, una persona que está desempleada, pero que está tratando de sobrevivir. Y eso no es cuestionable. No, claro, por supuesto. Ahora, a mí me llamó la atención que en una encuesta en que se le hizo justamente a las personas desempleadas y que están haciendo este tipo de pitutos, digamos, por internet, vendiendo cosas, importando y vendiendo cosas, Mm. resulta que uno cree que lo están pasando chancho y que en realidad ganan mucho, tienen la parte del poder trabajar por su cuenta a la hora que quieran. Uno dice, es como, uy, la panacea, ¿no es cierto? Pero resulta que un gran porcentaje de personas dijo que preferían un empleo formal. Absolutamente, absolutamente. Y el tema, claro, o sea, puede haber casos de éxito y eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que para las personas no hay nada más seguro que tener un contrato de trabajo y un sueldo seguro a fin de mes que le pague su salud y sus cotizaciones previsionales. Yo creo que la mayoría de las personas que están informalizadas eh, no lo hacen por gusto o por una opción de carrera. Yo creo que muchos lo hacen por necesidad. Y ahí está el tema. No sé si es aceptable, pero debe castigarse a estas personas, no lo sé, no lo sé. Por eso es un tema muy complicado. Y es un tema que va más allá del análisis superficial yo creo que se está haciendo respecto del tema de que, oye, las 50 transferencias y todo el cuento y los influencers, yo creo que es un problema más profundo. Ahora, vamos a la fiscalización. ¿El Servicio de Impuestos Internos hoy día tiene la capacidad para hacer esta fiscalización de los 160.000 y algo personas que están en esa informalidad? No, a ver, sí, no, depende. Muchos mecanismos de fiscalización no es la fiscalización común y corriente del fiscalizador recibiendo papeles, sino que lo que hace muchas veces el Servicio de Impuestos Internos con esta información es cruzar
información con otras informaciones mediante algoritmos computacionales, algoritmos electrónicos, programas. Entonces, claro, esto es más que algo que se va a fiscalizar de la forma normal, es un elemento más de información que va a servir para hacer los cruces y que en esos cruces surjan las personas que efectivamente van a ser fiscalizadas. Claro. Oye, a ver, para ir terminando, cuéntame, ¿qué crees tú que debiera hacerse? Porque, a ver, hay varias cosas que las hemos pasado así a la ligera, como por ejemplo el hecho de comprar cosas en el extranjero y Mm, venderlas acá, ¿no es cierto? También se puso un cierto impuesto que no sí, necesariamente se está cobrando, me da la impresión. Hay gente que de repente encontró que le estaban cobrando y que era una brutalidad de plata la que debía cuando había comprado una tonterita y no es tan así. Se han hecho por distintos lados, se ha tratado de, ¿no? de sí, ir sellando, centrando esto, ir cercando más bien a las sí. personas que están en esta informalidad. ¿Qué cosas se debieran hacer en realidad? Porque, como bien dices tú, hay mucha gente que está desempleada, que no tiene ninguna posibilidad de trabajar y que se ha encontrado con esta posibilidad de parar la olla, como se dice, ¿no? Sí. Es difícil. En general, yo creo que las modificaciones tributarias y los focos tributarios que se han dado en los últimos años, y diría yo, están un poco mal enfocadas. Están enfocadas a, a personas que no necesariamente debiera ser el foco o la dureza de la fiscalización tributaria. Eh, Perdona, es como el robo hormiga, más o menos. sí, sí, por eso. O sea, en el fondo... eh, Y yo creo que también tiene mucho que ver la actitud del Servicio de Impuestos Internos en los últimos años de, sobre todo, o sea, algo que estaba siendo muy relevante en la discusión con el director anterior, que es ciertas actuaciones ilegales del Servicio de Impuestos Internos que han sido, eh, que yo creo que en el último tiempo se han pasado un poco de la raya. Han actuado en el afán de recaudar, pasando por encima de ciertos derechos de los contribuyentes, que yo creo que un servicio público no debiera hacer, no debiera actuar de esa forma. Entonces, estamos en un momento muy complicado en todo orden de cosas. Estamos en una situación económica complicada y yo creo que esta forma de actuar tributaria y de fiscalizaciones un poco pasadas de rosca, yo creo que afectan y no vienen en un buen momento económico. Sí, Ni social. ni social, ni yo creo Claro. que no es un buen momento, no es un buen momento. Oye, y en ese sentido, la evasión, la ilusión a las grandes empresas o medianas empresas ha bajado, ha sido fiscalizada lo suficiente, porque en realidad, a ver, mi impuesto puede ser, no sé, 400, 500 mil pesos, ponte tú, Mm, anuales, ¿no? Pero el de una empresa a lo mejor es bastante más. Ahora, siempre se crean las leyes y echa la ley, dicen, echa la trampa. Y de alguna sí. manera, entonces empiezan estos mecanismos de evasión, de evasión y de elusión, ¿no? Sí, mira, la evasión es un fenómeno se enfrenta y siempre se ha enfrentado porque la evasión es ilegal. Y ahí no hay ninguna duda y los casos de evasión en general se persiguen. Es difícil que casos grandes de evasión no se... El problema es con la elusión, porque la elusión es un elemento súper complicado, porque la elusión básicamente consiste en el cumplimiento formal de la norma violando el espíritu. Y por lo tanto, no es claro que la elusión tributaria sea cuestionable. O sea, han pasado por periodos históricos que la elusión tributaria no es cuestionable. Eh, en este momento se persigue, sí, pero la línea es muy fina. La línea para determinar si hay elusión o no hay elusión es muy fina. Yo creo que como estamos con la norma general anti-elusión que protege el actuar del servicio, estamos bien. Yo creo que el enfoque debería ser en generar un mayor movimiento económico en el país para que aumente la masa o la base sobre la cual se cobran los impuestos. Porque si es que nosotros empezamos a atacar a los generadores de ingresos, de capital o de dinero en Chile, estos se van a terminar yendo. Obvio, obvio. Y en el fondo nosotros podemos cobrar un pedazo de la torta muy grande, pero si la torta se empequeñece, nuestro pedazo va a ser finalmente más chico. Entonces, eh, yo creo que por ahí va un poco el problema.
Ya, perfecto. Oye, no quiero terminar la entrevista ni esta conversación como antes de que tú me digas, por ejemplo, ¿qué recomendación le darías tú a esa gente que tiene más de las 50 transacciones en el mes o más de las 100 en los 6 meses? Porque hay que formalizarse, no, no quiero que quede Sí. ahí como en el aire. No, yo creo que, a ver, yo lo que les recomiendo siempre a las personas es que se formalicen, porque la formalización, claro, va a significar que yo voy a tener que pagar impuestos todos los meses, pero trae un montón de beneficios que pueden acceder, los capitales semilla, los créditos para el desarrollo de emprendedoras mujeres. Yo creo que la formalización siempre es buena. Eh, y finalmente el desformalizado lo pueden fiscalizar y le pueden terminar cobrando mucho y yo creo que siempre es mejor prevenir los incumplimientos legales y no después salvar cuando a ti te pillan y te fiscalizan. Yo creo que siempre la recomendación va a ser formalizarse porque puede traer más beneficios de lo que uno cree. Muchas gracias, Matías, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por invitarme. Siempre un gusto. Igualmente para nosotros, yo creo que en realidad le ha quedado bastante claro cuál es el tema con respecto de esto de las transacciones bancarias, ¿no? Conversamos hoy día con Matías Pascuali, él es director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.